En su comentario de este sábado, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, analiza el impacto que la pandemia por COVID-19 tendrá en las relaciones económicas entre China y la Unión Europea. Habiendo ya comentado anteriormente las consecuencias de esta crisis de la pandemia para la globalización económica, hoy hablaremos un poco de las relaciones entre dos de los principales actores globales, la Unión Europea y China, dentro del marco de un cambio de condiciones económicas globales que parece tender a un retraimiento de la expansión previa y a favor de la defensa de intereses mercantilistas nacionales. Ya desde hace tiempo se venía discutiendo en Europa la necesidad de recomendar a los Estados miembros medidas proteccionistas de inversiones externas en infraestructuras claves, tomando en cuenta cuestiones de seguridad más que económicas. Y es que, aunque las inversiones chinas hayan disminuido un poco en los últimos años, la tendencia era a un incremento constante. De hecho, China estaba ya comprando puertos, aeropuertos, refinaderías, etcétera. Ahora se está discutiendo entre la Unión Europea ir más allá con una propuesta concreta de regulación europea de estas inversiones para evitar que capital chino compre empresas europeas en bancarrota en estos tiempos de crisis. Esta propuesta regulatoria se refiere a todo tipo de inversiones, chinas, rusas o incluso americanas, pero está dirigida principalmente al capital chino. Y es una propuesta que va a ser tratada por la Comisión y el Parlamento Europeo de manera prioritaria. De hecho, varios países miembros como Suecia preparan ya legislaciones nacionales respecto a la defensa de infraestructura clave de posibles inversiones extranjeras, léase chinas o rusas. Un ejemplo concreto y reciente de estas inversiones es la creciente relación china con el este y centro europeo, el grupo 17+1, dentro del gran proyecto chino de la Ruta de la Seda, donde China aportaría mucha inversión en infraestructura clave a varios de estos países. Entre ellos se cuentan socios importantes como Grecia e Italia. Aunque la famosa Ruta de la Seda está congelada por la presente crisis, la Unión Europea ha tomado esto en consideración en el gran paquete económico que se prepara para ayudar a estos miembros sudeuropeos a recuperarse de la crisis y disminuir la influencia china en la región. Especialistas chinos consultados al respecto opinan que sí, hay que tener en cuenta que las grandes empresas chinas tienen por lo general un estrecho control por parte del Partido Comunista Chino y que los proyectos de estas empresas no son solo con miras económicas. Se nota también un endurecimiento por parte del liderazgo chino hacia mayor autoritarismo, véase los conflictos en Hong Kong. Este endurecimiento se refleja también en ciertas tendencias bilaterales, tensiones, por ejemplo, con Suecia, a raíz del secuestro y desaparición del editor Gui Minhai, ciudadano sueco, quien a pesar de las protestas y presiones suecas sigue preso en algún lugar de China. El citado editor recibió recientemente un premio. Cuando este premio iba a ser entregado por la ministra de Cultura, Amanda Lind, el embajador chino en Suecia, Wei Kunyu, trató de impedirlo, amenazando con sanciones económicas, además de culturales. Suecia está entre los países europeos más dependientes de su comercio e inversiones en China, con alrededor de 10,000 empresas suecas que venden o compran de China y 600 empresas suecas establecidas en la China continental. Pese a ello, la mayor parte de los partidos suecos exigieron que se expulsara al embajador por sus intromisiones y se revisaran las relaciones con China. El incidente, al parecer, ha sido casi olvidado debido a la pandemia, pero es un indicador interesante de la paradoja de una relación de dependencia de muchos países europeos de China al mismo tiempo que se viven tensiones políticas con su gobierno. De hecho, se dice que son las grandes compañías europeas como Volkswagen, BASF o BMW las que moldean la agenda china más que los intereses nacionales. Y es que además del comercio, las mayores inversiones chinas no se dan en los países del sur de Europa, sino en los grandes del norte, como es el caso de Suecia, donde una parte de Volvo, una de las mayores compañías tradicionalmente suecas, pertenece ya a China. Y sin embargo, al decir de varios expertos, China necesita tanto o más Europa de lo que quiere aparentar. Está además el enfrentamiento Estados Unidos-China, en el que la Unión Europea queda en una situación difícil,
Por un lado está la dependencia económica europea de ambos actores, por otro la necesidad de tener estrategias de defensa económica contra ambos. Y es que frente a los intentos neomercantilistas de Trump y a sus arrebatos críticos a instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud, China responde como la alternativa de apoyo, el adalid del multilateralismo. Al mismo tiempo, China aparece envuelta en campañas propagandísticas sucias como la desinformación, sobre la que la Unión Europea acaba de sacar un reporte importante, y estrategias de extorsión, como en el caso de Holanda, en base a la ayuda brindada durante la pandemia con equipos de protección sanitaria a varios países europeos. Ayuda que fue muy criticada en Europa por su falta de calidad, pero que fue muy difundida por los servicios de propaganda chinos como altruista. Sin mencionar que la Unión Europea había también mandado equipos de ayuda a China cuando la pandemia empezaba a brotar en ese país. Frente a todo esto, la relación entre la Unión Europea y China depende de un equilibrio cada vez más difícil de lograr, entre una dependencia extrema y una necesidad de parar expansiones contempladas como peligrosas para la seguridad europea. Por otra parte, ahora en medio de la crisis de la pandemia, al parecer China tendrá que revisar sus proyectos expansivos como la ruta de la seda y voltear más a su desarrollo interno. Finalmente, es necesario constatar que la fascinación con el modelo y el mercado chino ha sido superada y que aunque China se recupere más pronto que el resto de los actores globales, el acercamiento con ella será más cauto que anteriormente. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.